Entonces, bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente me presento. Yo soy Juanita Boada y digamos que para presentarme, más que cualquier otra cosa, yo les quiero contar que soy mamá de Emilia y de Antonio. Es decir, antes que cualquier cosa, soy mamá. Soy una persona que, digamos, transita como ustedes muchas de las dificultades de la parentalidad. Entonces, en esta charla de hoy, espérense, yo miro por qué se está viendo así. Ya, aquí está, listo, ya. En esta charla de hoy vamos a tocar un tema que para mí es muy conmovedor, muy especial, porque hace muchos, muchos años, hace más o menos 20 y pico de años, no sé, 23 años tal vez, eh, fundamos un jardín infantil con una amiga y yo era abogada, como dicen ahí, yo estudié Derecho. Y yo empezaba a trabajar en la parte administrativa, luego ya me involucré con la parte pedagógica, luego con la parte educativa y terminé trabajando pues muy de la mano con los papás. Y llegó a la puerta del jardín una familia diciéndonos, buenos días, queremos un cupo para nuestro chiquito, pero nuestro chiquito tiene autismo. Y para nosotros fue un desafío porque no teníamos ni idea del tema. Y yo creo que eso fue lo más bonito de todo, que nosotros no teníamos ni prejuicios, ni juicios, ni nada. Y eso nos llevó a entrar a conocer un niño con autismo con nombre y apellido. Eso nos llevó a darnos cuenta que el autismo, a diferencia de muchas de otras caracterizaciones o llamémoslo características en el desarrollo particulares de las personas, esta en particular, como lo dice el nombre, es un espectro como el arco iris, donde es muy difícil identificar que una persona que está dentro del espectro tiene estas tres características. Por el contrario, puede tener muchísimas características, unas más para un lado y unas más para el otro, pero lo que tienen principalmente es un nombre y un apellido, una vivencia, una experiencia y una familia en donde todos transitan por esta situación de ver la vida con unos ojos diferentes. Pero como la vida es tan bonita, además de que en el jardín empezamos a entrenarnos en el tema, a aprender sobre el autismo, muchos, muchos años después, tengo mi primera hija, que es Emilia, y un par de años después nace mi hijo, que es Antonio, quien está dentro del espectro. Y la verdad fue una gran sorpresa para mí, pero como cualquier mamá intuitiva, desde muy bebé lo empecé a ver y yo dije, está dentro del espectro. Y he de confesar, y es importante decir todo esto antes de comenzar la charla, que el diagnóstico en firme lo tuvimos más o menos a los 14 años. ¿Por qué hasta tan lejos? Porque de pronto como mamá tenía una claridad absoluta de qué era lo que estaba sucediendo con mi chiquito. Pero precisamente hoy vamos a recomendar hacer cosas completamente diferentes. Para eso es muy importante entender realmente cuál es el trastorno del espectro autista y sobre todo terminar con esa cantidad de mitos y con esa cantidad de ideas que muchas veces nos los ha traído la televisión, las películas. De hecho, peyorativamente se habla en el colegio, mis hijos me cuentan que ese chino es como autista. Eso significa que está como en otro planeta, como alejado de la realidad. Y no están así. Resulta que los niños con autismo pueden estar absolutamente conectados y pueden estar acá muy cerca a nosotros. El tema tiene que ver cómo el ambiente también lo engancha. Entonces vamos a comenzar. Hemos aprendido a atender muchas áreas relacionadas con el autismo, pero el autismo en sí ha sido un gorila de 400 kilos en la habitación. Hemos encontrado que no importa qué tratemos, los déficits centrales de la gente con TEA no les permite tener una calidad de vida. Miren, ¿esto qué significa? Significa que muchas veces lo tenemos muy cerca, que tenemos muchos profesionales que trabajan con el autismo, que las mamás nos sentamos y nos miramos todas las páginas web, nos leemos todos los libros, pero es algo que es tan difícil de comprender, es algo que hasta que uno no lo vive y le pone nombre y apellido, se nos escurre entre los dedos mucha de la información de qué realmente es el autismo. Esto concluye que definitivamente es algo que tenemos que seguir estudiando y que además no es tierra de nadie. Es decir, esto cuando uno va donde la psicóloga nos dice, uy, es que yo no soy experta en autismo. El neuropsicólogo, no, es que yo no soy experto. El pediatra, tienes que ir donde un experto, no soy el experto. La terapeuta ocupacional, he trabajado con autismo, pero no soy experto. ¿Quién es el experto en autismo? Vamos a mirar cuando aprendamos hoy un poquito sobre el autismo. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cuáles son los objetivos de calidad, cuáles son los objetivos de las personas en términos generales. Pues tener una buena calidad de vida, preparar a los niños con TEA para el éxito en el mundo real. Es decir,
Vamos a entender qué es, pero teniendo clara cuál es la meta. Aquí no tenemos que arreglar a nadie. Aquí no tenemos que apretarle las tuercas a nadie. Aquí no tenemos que modificar el ADN de nadie. Aquí tenemos que buscar cómo el contexto, cómo la familia, cómo lo educativo, preparamos a estos niños para que tengan éxito en dónde, en la vida real. ¿Qué es el autismo? Vamos a empezar de a poquiticos. El autismo es una condición neurológica. Eso significa que nosotros nacemos con autismo. A nosotros no se nos pega, a nosotros no se nos prende y mucho menos nos da porque nuestra mamá nos abandone o porque la mamá es muy seca o porque nadie nos habla o porque tenemos un estrés postraumático. No, la condición del autismo nace con la persona y afecta principalmente que lo que es más evidente son las habilidades sociales y comunicativas. Por eso dicen que son personas que no se comunican o que se ven por allá lejanas o que parece que no me entiende o que parece que no me pone atención. Se manifiesta cuando en los primeros años de vida y dura toda la vida. Entonces nacemos así y nos morimos dentro de la condición del autismo. Y eso es muy bonito, porque muchas veces en esta angustia y además, digamos, en esta angustia buscamos este medicamento o esta salvación, llámelo desde un medicamento, un tipo de nutrición, un tipo de terapia o cualquier cosa que haga que mi hijo salga de allá, como si estuviera atrapado en otro mundo. Y resulta que nosotros no estamos atrapados, es una manera de procesamiento neurológico. Así funciona el cerebro. Puede o no existir compromiso cognitivo, que es importantísimo. Muchos de los duelos o de lo doloroso cuando nos dan la primera noticia, los padres de familia nos dicen, es que tu chiquito tiene autismo, es que lo primero que pensamos es, oh por Dios, no va a aprender. Y va a tener un problema en su pensamiento, en su capacidad cognitiva, en la capacidad de entender el mundo y ejecutar las cosas. Y no necesariamente es así. Algunos niños tienen unos compromisos cognitivos, o sea, se ve afectado su capacidad de aprendizaje y en otros no. Y pueden mostrar un particular interés en algunos objetos, ¿no? Entonces no ve que también dicen, es que estos niños como que se obsesionan en cosas y pueden tener temas con la parte sensorial. Entonces, esto es en términos generales lo que se dice por ahí y de la manera más fácil hablar de qué es autismo. Ahora miremoslo aún más simple. Es una condición neurológica, como ya lo miramos, que causa ¿qué? Pues un desorden. Imaginémonos que el cerebro es una mesa de noche que puede estar ordenada o desordenada y que al estar desordenado en ciertas áreas del cerebro, entonces esa información, digamos como que no puede transitar de la misma manera. Imaginémonos un caos en los carros, un caos en donde hay un trancón, en donde se apagan los semáforos y el procesamiento o digamos la velocidad de los carros cambian y de esa manera no puede fluir lo que queremos que fluya, llegar del lugar A al lugar B de la misma manera. ¿Eso qué implica? Que puede haber una baja conectividad en algunas áreas. Por ejemplo, puede haber una baja conectividad en áreas relacionadas con la comunicación o baja conectividad con aquello que tiene que ver con el procesamiento de lo sensorial. Ya les explico claramente qué es el procesamiento sensorial. O puede haber una sobreconectividad. Por eso, y hoy de pronto alcanzamos a ver un video, cuando nosotros decimos, es que estos niños son genios. Ojo, no todos los niños que tienen autismo, no todos los que están dentro del espectro son genios, algunos sí. Y genios o la genialidad significa que hay una sobreconectividad, por ejemplo en el campo de la memoria. Entonces son niños que de pronto aprenden una partitura de piano y empiezan a tocar de una manera impresionante porque rápidamente manejan el pentagrama, por ejemplo, o las notas, o ven una figura y la imitan perfecto al pintar, o se leen un libro y se lo aprenden de memoria porque tienen una capacidad memorística altísima o una capacidad matemática o visual altísima. Esta realidad se manifiesta como una desconexión y pérdida de las motivaciones sociales. Es decir, esto que estamos viendo, esta realidad neurológica, de pronto como desorden de la mesita de noche, se manifiesta como en como si no le interesara encontrarse con el otro, en como si no le interesara. No significa que no le interesa, sino que lo que aparenta es que no le interesa. Y las personas con TEA ven afectada su calidad de vida. Y eso es lo más importante. ¿Por qué es importante? Porque con esta charla los voy a invitar a la siguiente, que se trata de qué podemos hacer al respecto, ¿sí? ¿Qué metodologías, qué procesos, qué terapias, cómo como papás
cómo como terapeutas o cómo como colegios podemos encauzar para que estos niños tengan una mejor calidad de vida. Y lo primero que tenemos que pensar aquí es que hay algo que se llama plasticidad cerebral, como todos los que estamos aquí reunidos sabemos. Lo que significa es que también hay unas ventanas de oportunidad, sobre todo los primeros 7 años de vida. ¿Para qué? Para tratar de organizar en ciertos aspectos este cerebro que le permitan a esta persona tener una mejor calidad de vida. Si yo desde chiquito empiezo a desarrollar una mejor habilidad comunicativa, el poder tener una mejor empatía, entender qué está tratando de decirme el otro o cómo ve el otro el mundo, para mí va a ser más fácil tener relaciones interpersonales en la etapa de la asociación más o menos entre los 6, 7, 8 y 9 años. Y por lo tanto una mejor socialización en mi adolescencia. Pero es algo que yo tengo que darle prioridad en mi infancia. Los científicos creen que el cerebro de un TEA no desarrolla suficiente neurocomplejidad, es decir, básicamente lo mismo, que tenemos muchas veces los recursos que tenemos neurológicos a veces están un poco limitados, a veces, ya lo vamos a mirar mucho más a fondo. ¿Eso qué significa? Que el filtro de la información muchas veces está limitado. Imaginémonos un filtro como aquello que nos permite recibir el input de los sentidos. ¿A través de qué? De los nervios aferentes, donde recibimos una información. Pero como no tenemos el filtro tan bien desarrollado, digámoslo de alguna manera, mucha de esa información entra directamente al sistema reticular, por ejemplo, y se siente muy abrumador la luz, el sonido o lo táctil. Y me cuesta trabajo priorizar, porque ese filtro de lo que está pasando afuera no me queda como tan claro. Entonces, como ese filtro está, digamos, como medio tergiversado, de pronto entra mucha información o poca información, porque yo soy hipersensitivo o hiposensitivo. Cuando se presentan más tareas o problemas complejos, el cerebro TEA manifiesta una alteración en el procesamiento. ¿Eso qué significa? Cuando yo tengo muchas cosas enfrente, para muchos niños, por ejemplo, resolver dos instrucciones al mismo tiempo puede ser fácil. Para un niño TEA de pronto no tanto. ¿Por qué? Porque mientras él está inhibiendo o modulando un estímulo sensorial, por poner un ejemplo, tiene que estar también al mismo tiempo resolviendo una tarea y tratando de poner atención a la tarea que le están encomendando, mientras yo modulo este estímulo, ¿vale? Entonces, como decía mi consultora en RDI, imaginemos que estos niños que pueden tener un excelente desarrollo y una muy buena calidad de vida, al principio caminan o van por una carretera despavimentada y además algunos en su vida, mientras que en el colegio otros niños van en pavimentada y derechito. Entonces, de pronto, a un niño con TEA van a notar que le cuesta un poco más trabajo muchos procesos que tienen que ver con la vida. Desde los más básicos, como seguir una instrucción, ve a la mesa de noche y me traes algo. O decir un dicho, loro viejo no aprende a hablar. Y el niño queda como, ¿a qué te refieres? ¿Cierto? Porque este nivel de procesamiento, esta capacidad de filtro o estos recursos mentales al principio pueden estar limitados. Vamos a entender por qué pasa esto en el cerebro de estos niños, cuál es la etiología, cuál es la razón. Y miren, actualmente hay muchos estudios. Hasta hace muy poco tiempo se decía que no hay una causa, digamos como específica que podamos decir está determinado en tal gen. Últimamente, en los últimos estudios plantean que están encontrando el gen relacionado con el autismo. Pero independientemente de eso, ¿a nosotros qué nos interesa? Las causas del autismo pueden ser genéticas o congénitas. ¿Eso qué significa? Puede ser que yo tenga una predisposición hereditaria, porque en mi árbol familiar, porque en mi familia hay esta condición, ¿vale? O puede ser por efectos teratógenos dentro del embarazo, es decir, por circunstancias cuando la mamá está embarazada, como tomar ciertos medicamentos o pasar ciertos momentos de estrés o etcétera, etcétera, cosas que pasan dentro del embarazo. Esos cambios o condiciones ambientales pueden afectar el desarrollo neurológico del feto y por lo tanto esta persona puede nacer con la condición del autismo. Entonces, cada persona con autismo es única y ya tiene características particulares en diferentes áreas, ¿vale? Porque además de que tiene una genética única, este desarrollo o estas características del autismo también vamos a ver hoy que son como un arcoíris absolutamente diferente para cada persona. Miremos esto. ¿Cuál es el centro del déficit del TEA? Se llama la pérdida de motivación social. Eso es lo que a mí, lo que yo veo y se me hace evidente cuando yo tengo un niño dentro del espectro. Eso cómo lo puedo, digamos, imaginármelo de la siguiente manera.
Hay un árbol y el árbol tiene raíces, tiene tronco y tiene hojas. Y muchas veces decimos cosas como, es que ese niño no hace contacto visual, por lo tanto tiene autismo. Y resulta que esa es una florecita que probablemente tenga o no. Y entonces nos centramos en decir, mírame, haz contacto visual, sé educado, es que si no me miras no vas a poder atender. Y resulta que eso es la florecita. ¿Cuál es la raíz de todo esto? La pérdida de la motivación social. No me estoy interesando por conectarme con el otro o conectarme con el mundo o salir de mí para encontrarme con el aprendizaje. ¿Por qué? Porque hay una falta de motivación en la coparticipación, en el encuentro con el otro, con la otra persona, ¿cierto? Donde hay una falta de motivación en lo que están haciendo los otros. Y también puede haber una separación emocional. Es decir, eso que tú sientes no me toca. Y no es porque no sean empáticos, hoy lo vamos a ver. Pero eso que tú estás sintiendo es muy tuyo, ¿cierto? No me motiva ni me desmotiva. Entonces yo empiezo a estar como, pareciera que en un mundo aparte, pero estoy al lado tuyo. ¿Qué produce, qué consecuencias tiene esto? Lo primero es una consecuencia en mi propio yo, en la conciencia de mí mismo. ¿Por qué? Porque como hemos aprendido en tantas charlas de cerebro, nosotros tenemos un cerebro social. Entonces yo aprendo en tanto yo esté corregulado en la infancia con el otro, en tanto yo me relaciono con el otro, en tanto yo me veo con el otro, ¿cierto? Yo soy en tanto, si estoy en un planeta donde no hay una sola persona y yo no tengo ningún contacto con nadie, casi que yo no existo, porque no existo en tanto no hay nadie más. Entonces, lo primero que se ve afectado es la conciencia de mí mismo, mis propias emociones, mis propios pensamientos, mi metacognición, es decir, la capacidad de pensar en lo que yo pienso. ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Por qué actúo así? De poderme verme o autodistanciarme y autoconocerme. Ese es uno de los grandes desafíos en el autismo, el autoconocimiento. El segundo, pues el yo y los otros. ¿Cómo entro yo a este mundo de los demás? Al mundo del otro, a eso que tú estás sintiendo o pensando, y por lo tanto entro al mundo de las adaptaciones en general, en donde hay sobre todo un mundo supremamente dinámico. Pasan millones de cosas al mismo tiempo de las cuales me puedo perder, porque primero tengo que aprender a conocerme a mí mismo, luego tengo que interactuar con el otro y luego yo voy a querer aprender del mundo. Y al querer aprender del mundo, yo tengo que aprender a adaptarme también. Y esto pasa en el primer año de vida. Entonces vamos a aterrizar un poquitico esas características muy desde la bibliografía, muy desde lo que todos conocemos y las vamos a desmenuzar una a una. Quiero repetir nuevamente, esta charla es una charla sobre todo introductoria. Esta es una charla sobre todo para hablar de qué no es verdad y qué es verdad. De que no estemos diciendo, ese niño es autista, o ese niño está dentro del espectro, este niño tiene Asperger o no tiene Asperger, aclarar como estas dudas un poco conceptuales. Pero en la siguiente charla vamos a ver qué podemos hacer, cuáles son las terapias, qué no debemos hacer, cómo como familias podemos acompañar a nuestros hijos. Entonces vamos a recurrir, en mi caso personal voy a acudir al DSM-5, que nos dicen, o también está el CI-10, que en Colombia sobre todo nos basamos en el DSM-5 y en el CI-10 como manual diagnóstico de las caracterizaciones de las personas. Entonces, el TEA se refiere es la alteración cualitativa de 3 áreas fundamentales del desarrollo de la persona y que se alteran con distinta gravedad y tienen una presentación clínica particular en cada individuo. Una presentación clínica significa que es algo absolutamente observable. El TEA no se diagnostica con un mapeo cerebral. El TEA no se diagnostica con una resonancia. Que a través de una resonancia podemos encontrar algunos daños estructurales y que tengamos características que podemos ver desde la parte clínica y coincidir en que además del daño estructural que puede haber, llamémoslo de alguna manera, en el hardware del cerebro, o que podemos tener características en el software del cerebro, ¿cierto? El TEA es más que todo del procesamiento. Volvemos a hablar de digamos, de las conexiones neurológicas, de la organización del procesamiento neurológica. Por lo tanto, estamos hablando de qué? Del software y no del hardware. Por eso es algo que nosotros determinamos de manera clínica. Nosotros no vamos donde el neurólogo, por supuesto, muchas veces va a mandar a hacer resonancias magnéticas o mapeos porque necesitamos hacer un diagnóstico diferenciado y poder identificar qué tanto es de qué. Pero nosotros para determinar si hay trastorno del espectro autista se hace a través de una observación clínica. Es decir, el especialista, que en términos generales, y ya vamos a ir para allá, tiene que ser un neuropsicólogo o neuropsicóloga, puede llegar a ser un neuropediatra,
¿cierto? Psicólogos especializados o una terapeuta ocupacional que tienen que unas baterías, es decir, unas evaluaciones específicas que le permiten observar tanto el desarrollo del niño como las características particulares del TEA. Entonces hay baterías de desarrollo, baterías para la familia, para uno preguntarles cosas a la familia y ver que esos comportamientos me llevan a pensar que estamos dentro del TEA, y otras que tienen que ver con una observación en unas 4 o 5 sesiones en consulta. Y ahí vamos a determinar que pueden haber alteraciones en 3 áreas fundamentales. En el desarrollo de la interacción social recíproca, es decir, en esta danza del vaivén, en donde yo te hablo y se genera un círculo comunicativo y tú me contestas. Y yo vuelvo y te contesto frente a esto y tú vuelves y me contestas. En donde es nutrida esta interacción y donde no es estática. Hola, ¿cómo estás? Bien. Ahí hubo comunicación. Claro, pero ahí puede haber una alteración de la comunicación, porque muchas veces yo no me intereso, entonces, ¿cómo estás tú? Lo típico podría llegar a pensarse en, ¿y cómo estás tú? Yo estoy bien. Últimamente no me he sentido tan bien. ¿Y tú cómo has vivido la pandemia? Ahí yo me intereso por ti. Hay una relación recíproca. Alteraciones de la comunicación verbal y no verbal. Es decir, la comunicación en términos generales no se trata solamente de la palabra y de hablar como loritos. Y esa es una de las grandes equivocaciones. Y esa es una de las equivocaciones basadas en mitos. Es que el niño con autismo tiene una fascia, no habla. Y lo más importante es que hable. No. Lo más importante es que tenga comunicación recíproca. La comunicación, y vamos a verlo más adelante, solo el 7% es la comunicación verbal. Es más importante que el niño tenga intención comunicativa. Y tercero, desarrolle un repertorio restringido de intereses y comportamientos. Es decir, que algo está pasando, ya vamos a mirar eso bien a fondo, con mi sistema nervioso central, que hace que yo me dirija a unos objetos, a unos juguetes, a un tipo de juego como muy repetitivo, y puedo tener además comportamientos repetitivos. Por ejemplo, puedo, cuando me pongo muy feliz, mover mis manos o tener un tic o brincar mucho o caminar en puntas o tener unos movimientos que me pueden ser extraños para mí, pero que en últimas lo que está mostrando es que el sistema nervioso central está teniendo una actividad adaptativa para poder recibir toda la información que estoy recibiendo, ¿vale? Entonces ahí viene otro, diría yo, como equivocación basado en mitos, y es que hay que quitarle a los niños que hagan esto. Claro, yo entiendo que cuando él está en el colegio y está en primero de primaria y mi hijo está haciendo este movimiento, los otros amigos le pueden decir, ¿por qué haces eso tan horrible? Entonces, mi interés como mamá, mi interés como terapeuta es claramente que no haga esto para que no lo moleste. Pero el hecho de que no haga esto no significa que tenga una mejor comunicación, ni que vaya a ser amigos. Más bien, cuando mi chiquito hace esto, yo tengo que enseñarle que esto puede llegar a ser funcional. Y es que cuando él mismo se dé cuenta de que está haciendo esto, es porque algo está pasando con su sistema nervioso. De pronto está alterado, de pronto está inhibido, de pronto no se está pudiendo adaptar. Y este es un mensaje de mi sistema reticular, de mi sistema nervioso autónomo, que lo invita a decir, me tengo que mover porque hay algo que no estoy pudiendo digerir del ambiente. Es muy importante estos cambios conceptuales que ha habido en los últimos años. Ya no hablamos de un autismo leve, moderado o severo. Hablamos de apoyos mínimos, medios o sustanciales. Es decir, es un niño dentro del espectro que tiene apoyos mínimos, o tiene apoyos medios, o tiene apoyos sustanciales. Y pueden no ser permanentes, ¿cierto? Es muy diferente hablar de discapacidad severa a apoyo sustancial. Desde la semántica y como lo venimos hablando en Cerebrum, nosotros desde la neurodiversidad nos centramos en hablar no de la discapacidad, sino de las fortalezas, de las posibilidades del ser humano y no de las imposibilidades del ser humano, de la caracterización y no de la discapacidad. Desde el autismo nos pasa exactamente lo mismo. Lo que estamos viendo es el gap, de no todo lo que le falta, sino de el gap que necesitamos para ayudarlo. Y ahí conceptualmente es muy diferente y sobre todo muy esperanzador para las familias y los terapeutas. Yo sé que acá hay mucha información, pero la pongo porque sé que este video es para ustedes y que después, si lo quieren ver con calma, pues esté ahí escrito para ustedes. Entonces vamos a empezar por esas dificultades de comunicación y de la interacción social, y pongo esto para darles ejemplos como muy minuciosos. Lo primero es que muchas veces falta la comprensión acerca de la reciprocidad social y emocional. Es decir, yo muchas veces no entiendo lo que tú sientes. Yo me acuerdo cuando yo a veces bostezaba y se me escurrían las lágrimas de cuando bostezaba, y Antonio me preguntaba, mamá, ¿por qué estás llorando?
A él le costaba entender que esa lágrima estaba relacionada con el bostezo y no relacionada con algo, yo no estoy triste, ¿cierto? O la ansiedad que le producía que yo estuviera triste, porque sentía que él tenía que hacer algo al respecto y no sabía qué. Porque la reciprocidad social implica un trabajo de empatía y en la empatía naturalmente yo sé que en este momento puedo abrazarte o puedo cogerte la mano o puedo decirte tranquila, todo va a estar bien y ser políticamente correcto. Dificultades para comprender la interacción no verbal. Entonces voy a poner un ejemplo. También un niño que levanta la mano en clase, un niño dentro del autismo, y el profesor se demora en responderle. Y no es, y aquí simplemente es con lo no verbal. Él hace así, luego tú, y de terceras o de últimas el niño que está dentro del espectro. Muchas veces esa interpretación que él hace de eso es, me están atacando, me están ignorando, ¿sí? Porque no me escogió de primeras, ¿sí? O de pronto yo bajo la mirada y me estás queriendo decir que no me quieres o que no me quieres poner atención. No, es que estoy mirando, recogiendo que hay algo que está en el piso. Pero hay una dificultad en comprender esto de qué pasa con los gestos que para todos es tan fácil. Dificultad en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones sociales, por supuesto. Aquí hay un ejemplo muy bonito que a mí me pasó y es que un día mi hijo recibió un chat de su mejor amiga que le escribió, Antonio, quiero contarte que estoy en la clínica. Y Antonio le contestó, ¿y qué se supone que debo hacer con esa información? Atar el cabo de que estoy en la clínica significa que yo, no, que yo estoy enferma. Ella hizo implícito que estoy enferma, pero yo tengo un tema para la comprensión acerca de la reciprocidad social. Ella no me dijo yo estoy enferma, no fue concreta. Y muchas veces dentro del autismo tenemos, sobre todo en la primera infancia, un pensamiento muy concreto. Entonces yo le digo yo estoy en la clínica, él se puede imaginar, ¿será que está en la cafetería comprando un helado? ¿Será que se quedó varada enfrente de la clínica? O frases como voy a pensarlo con la almohada, ese niño se imaginará, ¿cómo así? ¿Se va a sentar al lado de la almohada y lo va a pensar con la almohada? O cosas así. Entonces, nosotros necesitamos ser muy concretos con estos niños porque muchas veces hay una falta de comprensión de ese mensaje que está siendo muy abstracto. Y eso hace pues que se me limiten mis relaciones, porque imagínense en el caso en que la niña le escribió estoy en la clínica y Antonio le contestó, ¿y qué se supone que yo haga con esa información? Ella cómo lo leyó, tan antipático Antonio. Entonces, cuando él me muestra esto, claro, ella no le volvió a contestar. Yo le digo, Antonio, ¿quién trabaja en las clínicas? Y me contestó, los médicos. Dije, ah, perfecto. ¿Y qué hacen los médicos? Y me dice, Luna está enferma. Le dije, ok. Pero fíjense que Antonio estoy en la clínica no significa Luna está enferma. Yo necesito llevarlo a esa conexión neurológica para llevarlo hasta allá. Y aquí no tenemos un problema cognitivo, aquí tenemos un tema de procesamiento en la información que me están dando. Ausencia de la capacidad para compartir momentos de reciprocidad, como de compartir en un momento de agradable, de contarnos un chiste, de ser simplemente compañía. Muchas veces el lenguaje puede ser ininteligible, porque las palabras que utilizan, a veces cuando tenemos un retraso en el lenguaje y nos demoramos en adquirir algunas palabras, las tomamos mucho, unas palabras muy, llamaría yo, estereotipadas o palabras como de abuelito. Entonces hablan en vez del carro, del automóvil, por ejemplo, ¿cierto? O hablamos en vez de la comida, de los alimentos. O en vez de decir, mamá, quiero conocer a alguien, dicen cosas como, mamá, no tengo a quién amar. Utilizan un lenguaje bastante complejo para referirse a los otros y a veces parecen como robots en esa comunicación. ¿Y eso qué hace? Pues dificulta las relaciones interpersonales porque habrá un otro que dice, ¿por qué habla tan raro ese niño? Tiene una interpretación concreta, eso ya lo hablamos. Dificultad para controlar el volumen, la cadencia y la entonación. Entonces son niños que muchas veces hablan en la misma tonalidad. O que muchas veces hablan durísimo, o que muchas veces hablan muy pasito. Uso repetitivo de frases cotidianas. Nos vamos ya, nos vamos ya, nos vamos ya, y repetimos y repetimos y repetimos. Pueden utilizar ecolalias, es decir, que repetimos la palabra. Puede tener un vocabulario amplio, pero no necesariamente lo está entendiendo. Entonces puede tener miles y miles de palabras, por eso muchas veces tienen un IQ superior o sí, una capacidad cognitiva superior, pero no significa que estén comprendiendo lo que está pasando afuera o lo que está pasando con su hermana que está triste, ¿vale? Dificultad para responder preguntas. Porque sobre todo cuando a mí me preguntan directamente, yo muchas veces me siento como abrumado con el solo hecho de que se dirijan a mí.
Y muchas veces yo necesito esa pregunta dividirla. Algo así como, ¿cómo te estás sintiendo? Es una pregunta absolutamente dinámica, muy compleja de entender. Patrones repetitivos y restringidos en la conducta, es decir, que muchas veces tenemos estos intereses supremamente restringidos, movimientos corporales, golpea objetos muchas veces, o tienen la costumbre de levantar la pierna y pegarle a la mesa, o coger un esfero y pegarle a la mesa, o frases idiosincráticas como, por ejemplo, siento que tengo desasosiego. Y repito mucho, siento que tengo desasosiego. Insistencia en la igualdad, es decir, todo tiene que permanecer parecido. A mí que no me cambien la organización de mi cuarto, la organización de mi salón, que no me cambien mis amigos en el salón. Ojalá mi mamá se vista incluso parecido, que me den más o menos la misma comida y me gusta tener unos rituales, que las cosas funcionen parecidas. ¿Por qué? Porque una de mis funciones ejecutivas que están en el lóbulo prefrontal se demoran un poquitico en su desarrollo que tienen que ver con la flexibilidad de pensamiento. Y es que haya un plan diferente, que ahora mi cuarto es diferente, que ahora el lugar de la mesa ya no me voy a sentar en la cabecera, sino me voy a sentar a un lado. Que esta arepa que me sirven ya no es plana, sino que es redondita y tiene queso por dentro. Todo eso lo puedo leer como un poco amenazante para mí. Y me gusta que todo sea muy ritualizado. Comer básicamente la misma comida en los mismos lugares y de la misma manera. Fijación en intereses altamente restringidos. Entonces vemos que son niños que les llaman mucho la atención los dinosaurios, los planetas, los barcos, el Lego, la matemática, la geometría, Harry Potter, historia, la Segunda Guerra Mundial. Y además es curioso porque hay, si uno se pone a investigar, están muy interesadas como en los mismos temas y sobre todo en temas de tecnología. ¿Sí? En habilidades para manejar muy naturalmente temas tecnológicos. Una resistencia al cambio fuera de lo común, ya lo hablamos, y necesitan repetir algo antes de continuar haciéndolo. Es decir, por ejemplo, cerrar la puerta antes de salir del cuarto. Siempre voy a repetir que para yo salir del cuarto o meterme a la ducha, abro y cierro el agua de la llave de lavamanos y con eso tengo un ritual que repito todas las veces para bañarme mucho más tranquilo. Y uno diría, ¿pero por qué actúa así? Todo eso ya lo vamos a ver. Hasta ahora estoy en las características, pero les contesto, porque tiene que sentir que tiene el control. Aquí viene, vamos a empezar a entender el porqué de estas características. No todos los niños que están dentro del TEA, pero la mayoría, tienen algo en la modulación sensorial. ¿Qué significa la modulación sensorial? Es la capacidad que tiene mi cerebro de recibir este input a través de los órganos aferentes y de los nervios aferentes, procesar esta información y tener un output absolutamente, digamos, adecuado. Entonces, por ejemplo, yo en este momento estoy teniendo una luz enfrente, incluso estoy oyendo una música que me relaja. Estoy sola, pero cada ratico está entrando un gato aquí. Y resulta que yo tengo la capacidad de modular esta información y que no me moleste y no me desconcentre, de priorizar en mi atención en lo que les estoy diciendo o en la diapositiva que tengo acá y no que tengo un gato que entra y que sale. Porque yo tengo la capacidad de que esta información que tengo la puedo priorizar. ¿Qué pasa con los niños que están dentro del espectro o que niños que tienen trastornos de modulación sensorial? ¿Qué les cuesta recibir este input? Porque en el momento del procesamiento muchas veces o no lo sienten mucho por inmadurez, digamos, de todo el procesamiento neurológico, o lo sienten de más. Entonces son hipersensoriales, o sea, lo siento muchísimo, o hipo, entonces casi no lo siento. Voy a poner ejemplos. En el caso del oído, es el niño que cuando le prende la licuadora hace así y le molesta la licuadora, o que pite un carro, o que pase el camión de la basura, o que la profesora tenga un tonito de voz así súper agudo y entonces el muchachito le empieza a doler el oído, porque eso casi que duele, porque tengo me siento hiperestimulado por ese estímulo auditivo que tengo externo y ese procesamiento, como me cuesta trabajo, al llegar a mi oído, mando un mensaje a mi sistema nervioso autónomo que me dice alerta, amenaza. Esto está dificilísimo. Esto está supremamente agresivo. E imagínense cuando está involucrado, por ejemplo, el tacto. Y a mí me rozan. Entonces pasa un amiguito y simplemente me roza. Entonces este niño con TEA de pronto muchas veces pega un puño. Dice, es que es agresivo. Eso es un mito. Los niños con TEA no son agresivos.
El niño con TEA acaba de tener una reacción, le costó trabajo autorregularse. ¿Por qué? Porque le ganó su sistema nervioso autónomo, que le dio la instrucción en que su sistema simpático se alteró por estar en amenaza, por ese input sensorial del oído o táctil o de la vista o del gusto. Y al sentirse amenazado, yo reacciono fuerte. O muchas veces pasa que más bien no sienten tanto. Entonces, ¿qué pasa? Habla durísimo o no siente tanto y entonces empiezo yo a rozar a mi amigo, a empujar a mi amigo. Cuando me hago en la fila, rozo al de adelante, empujo al de atrás, me tiro sobre las rodillas y comienzo a querer sentir más mi cuerpo. Y ahí tenemos involucrado el cerebelo, que nos va a dar información de mi postura corporal y de qué tipo de movimientos estoy teniendo, y muchas veces involucro lo que está ahí, que es mi sistema propioceptivo. A nosotros nos enseñaron que tenemos oído, tacto, gusto, olfato, y resulta que nos faltaban el vestibular, el propioceptivo y el interospectivo. El vestibular es el que me muestra el equilibrio de mi cuerpo, el que hace que es el sentido que hace que yo no me caiga de esta silla. Y muchas veces con los niños con autismo tenemos problemas vestibulares, ¿vale? Y al tener problemas vestibulares podemos llegar a tener una comorbilidad en la atención. Podemos tener dificultades en el input propioceptivo, es decir, yo no sé dónde termina mi cuerpo, no sé en dónde termina. Entonces yo soy un buscador propioceptivo. Por ejemplo, es este niño que se empieza a pegar contra cosas para sentir muchas veces. O interospectivo, no siento que tengo ganas de hacer pipí, o no siento que tengo hambre, o no siento que tengo tanto calor, o no siento que tengo tanto frío. Y esto que habla de mí, de lo que está fuera o de lo que está dentro de mí, a veces como que se tergiversa. Y por eso es tan importante una terapia de modulación sensorial a través de una terapeuta ocupacional que va a trabajar como sensibilizar o desensibilizar mis órganos aferentes y mi parte vestibular propioceptiva y interospectiva. ¿Para qué? Para que la información que yo recibo por fuera no sea amenazante. Si yo estoy en un salón de clase y me está molestando la luz y me está molestando el saco que yo tengo y me pica y me pica y me pica, y además la profesora me dice: Juanita, cuéntame cuáles son los animales invertebrados. ¿Yo qué le voy a decir? No sé. Entonces la profesora va a decir: Juanita tiene un problema de atención, o Juanita de pronto tiene un problema de cognición y no está aprendiendo. O Juanita, claro, como todo el tiempo está jugando con un palito y no se queda quieta, Juanita tiene un problema de inquietud motora. Y no, Juanita está tratando de modular la sensación de su camisa, de su pelo, del amiguito que está muy cerca, de la luz que lo está calentando y lo está quemando mucho. Entonces lo primero que tenemos que ver es qué tanto a nivel sensorial este niño o esta niña están pudiendo modular los estímulos externos y los estímulos internos. ¿Qué pasa? Que muchas veces el TEA no viene solito. Podemos tener comorbilidades o coexistencias. Eso significa que mientras que yo puedo desarrollar otra situación, puedo desarrollar alergias, por ejemplo, alergias alimentarias, alergias respiratorias o alergias de la piel, trastornos del sueño. ¿Por qué? Porque sobre todo estos niños viven hiperalerta por la parte sensorial, o también porque está involucrado pues temas como la depresión, que es el siguiente, o la ansiedad. Entonces yo empiezo a afectar mi sueño. Puedo desarrollar ansiedad, depresión, un trastorno obsesivo compulsivo por mi inflexibilidad de pensamiento, o una impulsividad impulsividad, o ahí me equivoqué, trastornos de alimentación, porque muchas veces yo soy muy selectivo con la comida, porque esta papaya me huele inmundo. Es más, me puedo vomitar por la parte olfativa de esta papaya, o este brócoli me sabe espantoso. Entonces yo me vuelvo muy selectivo en mi repertorio de alimentos, sobre todo entre los 2 y los 5 años de vida. También pueden haber coexistencias, significa que yo tenga, además es decir, la diferencia es que la comorbilidad es que yo puedo tener un TEA, pero si yo tengo un buen manejo, puedo no desarrollar alergias, trastornos del sueño, ansiedad, depresión, TOC, impulsividad y trastornos del sueño. Si yo tengo un regular diagnóstico, un regular manejo desde lo terapéutico, lo escolar y lo familiar, yo puedo desarrollar comorbilidades. Aparte, las coexistencias significa que al mismo tiempo, mientras yo tengo autismo, yo también puedo tener un diagnóstico de discapacidad intelectual. Yo también puedo tener un diagnóstico de TDAH, es decir, de déficit de atención con o sin hiperactividad. Yo puedo tener una coexistencia con trastornos mentales y puedo tener una coexistencia de un trastorno bipolar, ¿vale?
pero pues nos vamos a centrar únicamente en el autismo. ¿En qué se ve? Pues la falta de habilidades sociales puede obstaculizar mi aprendizaje. Vuelvo y digo, yo mi camino voy para arriba y en despavimentado. Me puede hacer difícil tener amigos. Entonces, esta es una consecuencia. Estas son las florecitas. Entonces, cuando yo me voy a una terapia cognitiva conductual para aprender a ser amigos y me enseñan a ser políticamente correcto, ese no es el orden de las cosas. Lo primero que tenemos que trabajar es que la conexión. Acuérdense que vimos que el centro o la raíz es mi falta de motivación de lo social. ¿Yo qué tengo que lograr? Motivar a mi hijo en lo social. ¿Cómo? Ya vamos a ver, conectándome con él. Pero estas son las consecuencias, las florecitas. La insistencia en la rutina, la aversión al cambio, interfiere con la alimentación, con el sueño, y puede obviamente interferir con logros académicos si no lo manejamos bien. Miren, un buen manejo de un niño con autismo no tiene por qué tener problemas de aprendizaje. A menos de que, es decir, si no tenemos ninguna condición cognitiva, no tiene por qué tener problemas de aprendizaje, así tenga también una coexistencia altea. Si hacemos los ajustes razonables, al revés, son niños que a tener fascinación por ciertas áreas del desarrollo pueden tener una facilidad para las matemáticas, para la historia, para la biología. Cosas asociadas. Perfil de habilidades disparejo. Entonces soy buenísimo para pintar, pésimo para hacer deporte. O viceversa. Puedo ser muy bueno para tocar ciertos instrumentos, pero no tan bueno para ser amigos. Cognición superior o dificultad intelectual. Si bien, como les decía yo al principio, que este es un espectro como de un arcoíris que uno dice, Dios mío, diagnosticar el TEA es difícil, porque yo puedo tener un niño con un Asperger, con un IQ muy superior, o puedo tener un niño con un TEA que necesita mucha ayuda, que tiene además una dificultad intelectual. Pero la raíz es la misma. No estoy motivado por la interacción social. Dificultades en el lenguaje, ¿cierto? Esa es una característica asociada. Entonces puedo al principio demorarme para hablar o al revés, hablar como un loro, pero no necesariamente estoy entendiendo todo. Dificultades para los cambios o para adaptarme al jardín, adaptarme a mi nueva casa, adaptarme a que nació un hermanito, adaptarme a que mis papás se separaron, adaptarme a un cambio de profesor, adaptarme a la virtualidad. Para los míos TEA ha sido supremamente complicado. Dificultades motoras, problemas de conducta, habilidades de juego pobre. Muchas veces mi juego es muy esquematizado. Quiero contarles que estoy un poquitico atrasada en mi PowerPoint. Voy a tratar de avanzar más rápido porque se nos está acabando el tiempo. Entonces, ¿cuál es el origen de todo esto? El origen es esta falta de motivación por yo ser un agente en aprender lo que está allá afuera. ¿Por qué sucede esto? Miren, este es un bonito resumen. Cuando nosotros nacemos, tenemos un primer impulso, que es de mantener la estabilidad. Nada nos molesta. Yo quiero ser un bebé, y lo único que yo quiero es que a mí me alimenten y me arrunchen. Pero más o menos alrededor de los 6 meses aparece un segundo impulso que se llama la búsqueda de crecimiento. Entonces este bebé de 6 meses que hace pucheros o empieza a reírse o empieza a hacer unos sonidos guturales o empieza a llorar, ¿para qué? Para atrapar al otro, para ver cómo reacciona el otro. No solo porque tengo hambre o sueño o quiero ser arrunchado. ¿Qué pasa? Que aquí se genera una relación de guianza, es decir, esos bebés dan esa energía cuando hacen gugú o cuando se ríen y los padres reaccionan ante eso y se genera una relación de guianza en donde el niño es el motor y los padres guían como esta nave el aprendizaje de los niños. ¿Qué pasa con los niños con TEA? Ese segundo impulso no se desarrolla y no nos damos cuenta muchas veces a los 6 meses. Nos damos cuenta cuando, a los 3 o 4 años, cuando vemos que no se dio el lenguaje que estábamos esperando, cuando vemos que no está teniendo amigos, cuando vemos que no se está relacionando, cuando vemos que se está obsesionando con esos temas. Pero eso tuvo inicio mucho antes, porque no inició una interacción comprometida, no hay receptividad y hay poco esfuerzo por interactuar. Claro, ese bebé llora. Claro, ese bebé llama a la mamá. Claro, ese bebé quiere que lo alimenten, pero no está interesado realmente en el otro. ¿Qué pasa ahí? Que se fractura la relación de guianza y se vuelve absolutamente estática. Es decir, papá y mamá lo alimentan, le juegan como lo básico, lo duermen y es más, pasan por ser niños de libro. En el caso mío, los primeros 2 años de Antonio era un niño absolutamente juicioso. Comía lo que le daba, dormía donde lo ponía, se calmaba fácil, era como de libro, era perfecto, porque era una relación absolutamente estática. Entonces vuelvo a explicar la relación de guianza. Los padres, digamos que el bebé da la energía y los padres proporcionan esa ruta productiva. ¿Qué pasa con los niños con TEA? Muchas veces no
siempre producen o dan esta energía. ¿Cómo se da esta relación de guianza? A través de un intercambio de millones de experiencias cotidianas, en donde yo practico un dominio, en donde yo intercambio una experiencia, en donde yo juego un tema o tengo una coparticipación, un juego referencial, exploro, experimento, observo a través de miles y millones de momentos con papá y con mamá o en el jardín o con mis amigos donde yo interactúo con el otro. Ahí se da una relación en donde yo aprendo del mundo. ¿Y se da cómo? En la vida cotidiana, en momentos que son absolutamente dinámicos. Entonces, vamos a recapitular un poquitico. ¿Cuáles son las habilidades que están afectadas en el TEA? Lo primero, el conocimiento propio. Por lo tanto, empiezo como me conozco muy poco, entonces comienzo a vivir de manera un poquitico restringida. Eso hace que yo no tenga un buen análisis dinámico de la vida. Ya vamos a mirar qué es lo dinámico. Por lo tanto, yo no guardo muchas memorias episódicas. No quiero compartir experiencias con otros y empiezo a tener un pensamiento absolutamente inflexible. Entonces, ¿cómo impacta esto en mi vida cotidiana? Todo esto se evidencia en funciones de inteligencia estática y dinámica. ¿Cuáles son las estáticas? Pues esos juegos en donde hay un procedimiento, donde hay respuesta sí o no, en donde yo tengo que hacer A o B. Por ejemplo, ¿quieres ir a comer? Sí, es una pregunta estática y cerrada. Por ejemplo, ¿a mí me gusta el rojo o el azul? El azul. En donde yo aprendo habilidades muy específicas y sigo instrucciones como en el Lego, por ejemplo, como las matemáticas, en donde yo tengo que recordar información como en la historia. Y aquí pues no tenemos el tiempo de ver el video, pero es un video que lo recomiendo para que lo anoten. Se llama El hombre cámara, de un señor que tiene la habilidad de recorrer Roma. Por ejemplo, este es el video donde recorre Roma, da un vuelo de 1 hora o 2 horas y luego le entregan un papel y copia exacto Roma. ¿Por qué? Porque es una función absolutamente estática. Él no está interactuando de ninguna manera con otra persona. Este es un ejemplo de un barco que hizo mi hijo. Simplemente cogió el Lego y recordó cómo era un barco y él sin ningún tipo de instrucción lo armó por haber visto una imagen de un barco. Mientras que una inteligencia dinámica es en donde dependemos de la experiencia interpersonal. En otras palabras, se desarrolla solo cuando ese cerebro se ve desafiado a enfrentar tipos específicos de experiencias de aprendizaje. Y eso necesita muchas funciones neurológicas. El gerente general, que es el prefrontal, se empieza a comunicar con los ganglios basales, con el tálamo, con el hipotálamo, con la amígdala, con el cerebelo, con el hipocampo, y todas de manera flexible empiezan a funcionar al mismo tiempo y de manera ordenada. Esto se necesita para que haya flexibilidad y para que haya un pensamiento dinámico. Miremos pues miren, lo que hacemos con lo que sabemos en el mundo complejo es el pensamiento dinámico. La vida tiene cambios continuos. A mí se me puede ir la luz en este momento y tengo que ver cómo me conecto. Probablemente en ese momento de manera dinámica me vaya donde el vecino y le timbre para que me preste internet, si a mí se me daña la electricidad aquí en mi casa. Si no, me toca escribirle a él y decir que vamos a hacer una nueva conferencia. Pero esa es una idea nueva, es un pensamiento dinámico. Son problemas que no tienen una sola solución. Es dinámico filtrar información. Poder saber que tengo una música aquí, pero que esa música no me es interferente con lo que estoy hablando con ustedes. Me permite conectar el pasado, yo ya viví esto, con lo que yo quiero vivir en el futuro. Me permite trabajar en equipo y entender que las otras personas piensan diferentes. El pensamiento dinámico me permite tener sentido común, tener pensamiento flexible, pensar sobre mi propio pensamiento, tener funciones ejecutivas y sobre todo, y muy importante, desarrollar inteligencia emocional. Miren, la inteligencia estática se mide por lo que sabemos. Y aquí lo importante es que lo dinámico es el mundo real. La comunicación muchas veces es estática, hablar como loritos. Y aquí lo que nos interesa es que la comunicación me explique qué es lo que está sintiendo. Esta comunicación que es tan estática no pasa por el prefrontal. Y yo necesito que pase por el prefrontal. Una comunicación dinámica, ¿qué es? Es un puente de intercambio de experiencias que requiere mucha integración. Y esto es como una comunicación en banda ancha. Requiere no solo las palabras, requiere mi prosodia, requiere mi lenguaje facial, requiere los gestos, mi postura.
el espacio físico, qué información me está dando, el contexto, por qué estamos hablando de esto y no de otra cosa, y sobre todo la prosodia. Es decir, que yo a veces hablo duro y a veces hablo pasito, porque quiero hablar de un cuento o porque quiero hablar de algo importante. Entonces, en la medida en que yo tenga una comunicación de banda ancha, yo tenga una comunicación dinámica y ahí yo logro conectarme con mi niño que tiene TEA. Este es otro video en donde quiero que lo vean ustedes por YouTube, que se llama Niños Conversando, que se trata precisamente de unos niños que no hablan, pero que solo a través de hacer gestos, se los voy a poner un segundito para que vean esta belleza de video. ¿Qué fue lo que me mostró este video? Este video lo que me mostró claramente es que son unos chiquitos que, lejos de tener autismo, tienen una excelente comunicación y que la comunicación, el 55% son los gestos y el 38% es el tono, solo el 7% son las palabras, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que fomentar en nuestros niños con TEA no es que digan una cantidad de cosas. Cuando van donde la fonoaudióloga, no es necesariamente para que utilicen solamente las palabras, es para que tengan una intención comunicativa y desarrollen su pensamiento. Así que miremos cuáles son los principales mitos del autismo. No hacen contacto visual. No, no es así. Lo que pasa es que son hipersensibles a lo visual. Entonces, cuando yo tengo un niño con autismo y le hago contacto visual, este niño se va a sentir en amenaza y se va a sentir inhibido y el sistema nervioso central le va a decir, alerta, ataque, te están atacando. Entonces él naturalmente va a hacer esto. Entonces, si yo me conecto con él y le doy digamos, un mensaje emocional en donde el ambiente en donde yo estoy es coherente, tranquilo, estable, y yo le digo, tranquilo, no me tienes que mirar, pero trata de seguir mis instrucciones, de pronto con el tiempo puede hacerme contacto visual. No hablan, pueden comunicarse, algunos no hablan, pero muchos pueden comunicarse gestualmente o a través de las palabras. ¿Son niños genios? No necesariamente. Pueden tener una hiperconectividad en algunas áreas del desarrollo. ¿Son egoístas? No, señores. Les cuesta leer o interpretar qué es lo que realmente necesita el otro, leer lo emocional en el otro. ¿Hacen movimientos raros? No. Desarrollan estrategias ante la ansiedad que están sintiendo porque hay un gran estímulo sensorial, visual, propioceptivo, táctil, y entonces cuando yo comienzo a moverme o cuando yo comienzo a meterme cosas en la boca o a sentir, yo empiezo a relajar mi sistema nervioso. Me da información táctil y propioceptiva y me comienzo a relajar. ¿Son controladores? No, quieren comprender el mundo. Entonces, mi cuarto tiene que ser idéntico. No, lo que pasa es que yo con mi cuarto idéntico estoy en control. Y al estar en control puedo aprender otras cosas. Me puedo conectar contigo si no me cambias tanto las cosas. Todos los niños con TEA son iguales, cada caso es único, tiene nombre y apellido. Es un tema del niño. No, señores, esto es un tema del sistema. Yo puedo, como hablamos al principio, perpetuar esta condición o yo puedo darle una excelente calidad de vida, desarrollando un muy buen lenguaje con unas muy buenas relaciones interpersonales. Yo puedo ayudarlo a modular su parte sensorial. Yo puedo ayudarlo a dejar de tener movimientos estereotipados, entendiendo, haciendo un proceso de autoconocimiento y entendiendo que está ansioso. Entonces yo puedo darle todo para que este niño pueda aprender, regularse, conocer amigos, que se ha invitado a fiestas, tener novia o que tenga novio y el día de mañana tener una familia y tener un trabajo. Déjelo crecer. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque muchos especialistas dicen déjelo crecer y que madure. Completamente equivocado. Entre más temprano la atención, mucho mejor. Necesito materiales especiales. No, señores, con cosas de la vida real y lo vamos a ver en la siguiente charla. No hacen empatía. Mentiras, claro que son empáticos. Además, a veces son hipersensibles a la emocionalidad del otro. No es que no lo sientan, es que les cuesta trabajo interpretarlo. ¿Son agresivos? No, es que no han logrado comprender el contexto y a veces lo leen como agresivo para ellos y entran en modo lucha, huida o congelamiento. Todo funciona, eso hágale de todo, hágale, y no voy a nombrar ahorita todas las técnicas, pero hágale todo al tiempo. No, cada programa depende del niño. ¿Es culpa de los papás? Es un tema neurológico.
La terapia enseña contenidos, en la terapia aprendemos habilidades, el niño no va a aprender a sumar en una terapia ocupacional. El tema es del neuropediatra. Esto es tierra de nadie y de todos. Aquí ve el neuropediatra, la psicóloga, terapeuta ocupacional, el coach. Tenemos que tener una gran red de apoyo. ¿Es malo diagnosticar? No. Es muy importante el diagnóstico, supremamente importante el diagnóstico. Lo que es grave es pronosticar. Debemos conocer el cerebro del niño con TEA como único y particular dentro del espectro. En la adolescencia se pueden acentuar algunos comportamientos porque hay unos barridos neurológicos, porque hay podas neuronales, porque madura el cerebro y muchas de las características que los habíamos visto atenuadas a los 9, 10 añitos puede que se nos exacerben en la adolescencia y como yo digo, entramos en una nueva temporada. Muchas veces tenemos barreras en la detección en la familia, en el pediatra, en el ámbito educativo, tenemos problemas con el diagnóstico, pero vuelvo y repito, es indispensable una detección temprana para poder saber cómo trabajar con estos niños y darles una excelente calidad de vida. Aquí estoy nombrando unos modelos de atención. En la próxima charla vamos a hablar de algunos de ellos. No vamos a profundizar de pronto en RDI, que es lo que yo sé, pero vamos a hablar de qué es SABA, de qué son los PECs, de qué es el DEBER, qué es el HANER, qué es el TEACH, el Sunrise, el Floor Time y el RDI para saber qué nos funciona y qué de pronto no nos funciona, qué podemos hacer en casa, qué podemos hacer a nivel terapéutico, qué podemos hacer a nivel escolar, ¿cierto? ¿Cómo damos respuesta a estas características? Entonces, creo que esto fue un abrebocas de entender qué es realmente el autismo. Miren, yo creo que uno de los problemas, no sé en sus países, pero por lo menos que tenemos en Colombia, es un problema de diagnóstico, porque muchas veces los papás no sabemos a quién acudir. Y aquí yo les quiero dejar una recomendación. Nosotros como papás no nos equivocamos. Nosotros como papás tenemos la intuición claritica y sabemos que algo pasa con nuestro chiquito. Al primero que vamos a acudir porque estamos yendo periódicamente, que hoy en día está centrado más en desarrollo y no solo crecimiento, ¿es quién? El pediatra. Pero si el pediatra no se da cuenta, que es muy probable, tenemos que ir donde un neuropsicólogo. ¿Por qué? Porque el neuropsicólogo tiene las baterías para poder hacer la evaluación. ¿Qué va a hacer un neurólogo o un neuropediatra? Va a tener una consulta con ustedes de 20 minutos a 1 hora y media, donde les puede hacer una serie de preguntas, puede observar a su hijo, pero probablemente, y digo probablemente, no va a sacar una batería de evaluación. Entonces puede decir, yo creo, y es muy probable, que el niño tenga o que esté dentro del espectro autista, pero puede que no, y los va a remitir a donde un especialista que tenga las baterías. ¿Quiénes las tienen? Neuropsicología o terapeutas ocupacionales. Ellos son los encargados, no es el jardín infantil. El jardín infantil se va a dar cuenta, los papás se van a dar cuenta, y muchas veces los papás se ponen furiosos porque en el jardín infantil les dicen. Pero es que las profesoras cuando estamos con los niños de 8 de la mañana a 12 del día y hemos transitado tantos años en educación, posiblemente ya con el rabo del ojo podemos identificar qué niño va a tener a futuro TDAH o que ya tiene autismo o que tiene un trastorno generalizado del desarrollo o probablemente desarrolle una dislexia o probablemente en la adultez desarrolle un trastorno de personalidad. ¿Por qué? Porque todo el día estamos trabajando con niños. Pero el encargado de hacer un diagnóstico es el especialista, una terapeuta ocupacional especializada que tenga las baterías o un neuropsicólogo, ¿vale? No le tengan miedo al diagnóstico. El diagnóstico es la primera puerta para poder saber qué podemos hacer y podemos hacer cosas maravillosas. No puedo dejar de cerrar esta charla sin contarles una cosa muy personal. Hace mucho tiempo yo pensaba, Antonio no va a poder leer porque no hablaba. Antonio habló como a los 3 años y medio. Digo, barco. Y ahí se quedó por mucho tiempo. Luego dije, Antonio no va a poder hablar inglés. Luego dije, Antonio no va a poder graduarse del colegio. Bueno, quiero contarles que hoy Antonio habla un perfecto español, un perfecto inglés, escribe en español y en inglés, le va perfectamente bien en el colegio. Es más, les cuento que una vez en Colombia se llama la prueba Saber, que es el ICFES, la prueba Saber, que es el puntaje es hasta 500, sacó 500 en la prueba Saber. Es un niño que ha tenido todas las posibilidades educativas, pero porque desde temprana edad, desde los 18 meses, estamos trabajando con él. ¿Cómo? Conectándonos con él. Entonces espero que esto sea un abrebocas para que en la próxima charla, que es dentro de un mes, vamos a ver y vamos a aprender cómo a conectarnos con este niño que está dentro del TEA y cómo desde la conexión, es decir, desde la raíz,
voy a trabajar el tallo, que es el desarrollo, para mirar las flores, que es eso de no hace contacto visual, no me quiere hablar, no puede tener amigos, no está poniendo atención, tiene problemas de sueños. Vamos a poder trabajar todas las flores si yo trabajo la raíz, que es cómo me conecto con mi hijo con autismo. Así que espero que les haya gustado, espero que les haya dado una información valiosa y que no haya sido tan densa, porque hablar de autismo a veces es denso, pero pues que les haya dado luces en este tema un poquitico.